tome esto como un acto de emoción para los que tal vez no entienden, pero el mover del Espíritu Santo es un mover que se hace lenguaje. La iglesia que no se hace lenguaje es una iglesia que está muerta. Y por ahí también decía otra iglesia, tú que dices que estás vivo, pero estás muerto. Porque a veces estamos vivos en nuestros pensamientos y en nuestras conciencias, pero nuestros espíritus bien muertos. Pero gloria a Dios, cuando nuestras conciencias mueren en nuestras fuerzas y resucitan nuestros espíritus. Amén. Tengo para leer una palabra muy conocida y les quiero decir que esta palabra me despertó esta mañana, pero la negué todo el día y mi mamá es testigo, busqué que iba a predicar, pero no encontré. Hasta que después me fui a la pieza y el Espíritu me dijo, esa es la palabra, y que es tan conocida que ya no la quiero a veces predicar, pero voy a tomar dos versículos, dos palabras justas, San Juan capítulo 12, verso 3. Y bueno, y esta es la palabra y creo que viene con esta reunión aparejado. Porque bueno, el Espíritu Santo sabe todo, amén. Damos gracias a Dios. San Juan capítulo 12, verso 3. Dice, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Gracias te damos, Señor, por esta palabra, gracias te damos por tu presencia. Dios, pedimos que esta palabra salga con tu poder y con gloria, Señor, conforme la necesidad de cada corazón y conforme la necesidad de tu iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. Y sí que es conocida, pero la palabra de Dios sería letra si yo digo conocida. Solo estaría predicando letra y no creería que el Espíritu Santo tiene algo nuevo para hoy. Amén. Porque muchas veces la tomamos así bajo nuestra razón o bajo nuestra, no sé, bajo nuestra expectativa. Pensamos que otra vez una predicación muy conocida y ahí me doy cuenta como uno inconscientemente niega la obra que el Espíritu Santo quiere hacer porque dice, esto ya está conocido. Y muchas veces pensamos que Dios se va a mover solo con cosas nuevas para nuestra mente o para nuestra memoria, para nuestro intelecto. Y Dios muchas veces en lo que ya parece de costumbre, y esto me da ese Espíritu Santo ahora, es donde Él se quiere mover. Por eso esto lo aprendo desde la predicación, cuántas veces uno niega pasajes que pareciera, no, esto ya se predicó cuántas veces. Y no nos damos cuenta que Dios tiene algo nuevo todos los días. Es porque tenemos que todavía ser nuestra mente, nuestro pensamiento renovado. Nuestro pensamiento todavía tiene que terminar de ser lavado por completo para que entremos en el nivel de cómo piensa el Señor. Alguien decía hoy pensar como piensa el Señor, ¿no? Mirar como piensa el Señor. Y nosotros no podemos, porque siempre digo esto, y lo somos de hecho, estamos limitadísimos. El otro día iba a buscar unos estudios y lo de siempre, todos los años uno va a buscar el estudio a ver qué salió, ¿no? Y medio que el temblorcito te por dentro, pero de pronto el Espíritu Santo como que me mostró mi vejez. Y me dijo, si supieras que vas a terminar tus años en mis manos y nada que yo no quiera te va a acontecer. Y dije, qué tontos, ¿no? Gastamos nuestros años, nuestra juventud y nuestras fuerzas previendo que tal vez de nosotros, sin descansar verdaderamente en el Señor que nos dio la vida. Y esto es porque todavía nuestros pensamientos y nuestra humanidad no han muerto verdaderamente a la cruz de Cristo. Pero cuando somos muertos realmente y estamos muertos, y cuando ese proceso de muerte, como se hablaba el domingo también el pastor decía, los procesos, ¿no? Los procesos que nos llevan a morir, porque es una palabra que es la palabra del Evangelio. O sea, el Evangelio es muerte, es negarse a sí mismo. Hoy leía la palabra esta mañana leía cuando el rico iba a Jesús y le decía, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Y Jesús le habla de los mandamientos y dice, todo eso ya hice, bueno, entonces anda y vende todo lo que tenés, porque sabía que era rico, pero él no pudo porque ahí estaba su corazón, estaba su tesoro, ahí estaban sus fuerzas. Él atesoraba lo que había alcanzado con sus fuerzas. Y nosotros nunca nos damos cuenta en nuestra humanidad cuando terminamos atesorando las cosas que hemos construido con nuestras fuerzas. Por eso ese proceso de Dios nos lleva a muertes, a diferentes tipos de muertes. Muertes emocionales, aún muertes físicas muchas veces, y aún muertes materiales, muertes de diferentes tipos se puede decir, pero muertes que nos llevarán a la verdadera vida.
y a la verdadera vida eterna. Porque aunque muchas veces y algunos han alcanzado la muerte, ¿cuántas veces Dios ha dicho, me lo tuve que llevar porque así de esta manera se iba a salvar? Ha pasado muchas veces. A temprana edad Dios ha llevado a muchos siervos, aún pastores, ministros y a muchos diciendo, Dios, ¿por qué te lo llevaste tan joven? ¿Por qué te lo llevaste si todavía le quedaba tanto tiempo? Y en el secreto de Dios, esa es la soberana voluntad de Dios, ¿no? Es lo que nuestra mente no puede entender, pero sí necesitamos, yo también leía esto en Hebreos, nuestras mentes, nuestras conciencias, nuestros pensamientos tienen que ser lavados por la sangre, porque la sangre lava, la sangre limpia. La sangre limpia y necesitamos ser limpios. Es una tarea y es una acción y de acción se va a tratar esta predicación. Y en realidad bajé con un tema dentro de la acción, pero sentada y Dios me la cambió la predicación. Y me mostraba esto, ¿no? De acciones se trata el Evangelio, de revelación, de una acción primera que es la muerte. Como si eso fuera algo voluntario, no es voluntario, es a través del redarguir del Espíritu Santo. Porque si no viene el Espíritu y nos redarguye, no morimos. Nadie muere por propia voluntad, yo sé lo que le digo. No morimos y no renunciamos por propia voluntad, pero gloria en la misericordia de Dios, Él nos va redarguyendo, nos va marcando el camino, como lo que se le pone a los caballos, ¿no? Lo van marcando y el que lo va llevando con las riendas y aún con ese azote lo va disciplinando y lo va orientando, porque cuántas veces tal vez se quiere salir del camino. Pero esa es la misericordia de Dios, que nos trata aún con disciplina. Y se decía aquí el domingo, ¿no? Que el Padre que ama disciplina. Y hay que soportar la disciplina, dice otro versículo, para ser llamados hijos. Porque el que quiere ser verdaderamente hijo tiene que soportar la disciplina, porque si no dice que sería bastardo. Y bastardo es aquel que no tiene padre, pero nosotros padre hemos tenido, amén. Está ahí, puede decir gloria a Dios. Padre hemos tenido. Y este Padre que nos ama con amor eterno nos disciplina, porque ve cómo nos descarriamos y sabe que ese salirnos del camino es salirnos de la verdad, es salirnos de la luz, es salirnos del entendimiento, es salirnos de su cobertura, de su presencia, y es irnos por caminos de muerte. Hoy leía también esto, ¿no? Que cuántas veces el hombre, pensando que está escogiendo caminos de vida porque esas son sus fuerzas y las atesora tanto que no las quiere negar, ni renunciar, ni vender, está eligiendo caminos de muerte. Porque detrás de esos tesoros de esta tierra hay muerte, porque dice que eso lo va a corromper el orín de esta tierra. Pero nuestro tesoro y nuestra heredad en el cielo, dice que el reino es incorruptible, no se puede corromper. No hay nada que lo pueda corromper, hermanos, porque es santidad pura y nada mancha la santidad de Dios. Siempre Gabriel cuenta la escena de aquella visión que Dios le dio para restaurarlo. Y dice que el barro de ese hijo pródigo no manchaba las vestiduras del Padre. Eso siempre me queda. Digo, qué tremendo poder de Dios. A veces estamos tan aligerados en nuestro camino y tan movedizos de aquí para allá y hablando de acciones con tanta acción, pero sin un meditar la palabra de Dios. El secreto para Josué, para la conquista, era y meditarás de día y de noche. Y que le siga la noche el día y que le siga la día la noche y así. O sea que meditarás de continuo mi palabra para que todo te salga bien. Estamos demasiado activos. Pero se leía en la iglesia en Efeso en Salta. Hablé un poco de la iglesia de Efeso, que le decía, tienes amor, tienes acciones, has hecho todas estas cosas y le daba una lista buena. Porque las listas de nuestras acciones no son malas. No tenemos malas intenciones ni malos propósitos. El querer ayudar a nuestro hermano no está mal, es una buena acción. El querer tal vez viajar es una buena acción, pero cuidado cuando solo queda en la acción en sí misma y no queda en una acción que sea adoración para Dios. Porque dice la palabra de Dios que María tomó. Y tomar es un verbo y los verbos son acciones. El verbo es una acción, es un movimiento, es algo que se ejecuta. Y de eso necesita un pronombre personal, necesita una persona, un yo, un él, un nosotros, un ellos. ¿Saben los verbos? Pretérito. ¿Cómo me los estudié en la primaria? ¿Para qué? Dije en un tiempo, ¿no? Es una acción, pero ese verbo no es verbo y la acción no es acción si alguien no va y la toma y la ejecuta.
Solo podría ser una intención y una linda intención si alguien no va, la levanta y la ejecuta. Hablábamos desde el miércoles pasado y fin de semana de la acción en el Evangelio, de llevar el evangelismo, la palabra, las misiones, de tomar, y aún la Biblia habla de tomar nuestra cruz, ¿no? De negarnos. Son todas acciones que necesitan, más que un compromiso, necesitan una muerte al yo. Porque el tomar nuestra cruz y negarnos a nosotros mismos no nos pertenecería a nuestra propia voluntad si primero esa voluntad no fuera quebrada y tomada por la presencia poderosa de Dios. Amén. Si Él no nos lleva a la muerte, si Él no permite el pozo en nuestras vidas, si Él no permite esa cueva donde estuvo un día Lázaro, como aquella prédica que dio un día el Espíritu, nunca podríamos ver resurrección. Y recién en la resurrección de esa muerte a la vieja criatura, de ese verdadero levantarnos de las aguas del bautismo, porque una cosa son las aguas del bautismo que de alguna manera no, de esa manera profetizamos y digo al mundo entero, yo muero a mi vieja criatura y nazco nuevo en Cristo, porque yo lo sigo a Él. Pero luego viene una acción de todos los días, un vivir de todos los días, porque no fue el bautisterio, no fue la pileta, no fue el pastor que me oró, no quedó ahí. No tira el agua y tira ahí todos los pecados, hermanos. Eso es un acto espiritual. Después queda morir todos los días. Y ese morir vendrá con el cincel de Dios sobre nuestra vida, con trato, con prueba, hermanos. Y eso es misericordia. Amén. Porque no podemos morir a nosotros mismos si no fuera por el Espíritu. Si dice que nadie le puede llamar si no fuera, Señor, por el Espíritu, nosotros no podríamos morir si no fuera por el Espíritu. Pero sí que nos toca a nosotros oír al Espíritu. ¿Entiende? Oír al Espíritu. Porque yo no puedo morir con mis fuerzas. Eso hace religioso. Y eso estaba haciendo la iglesia de Éfeso. Así hacía, pero se había alejado su corazón del primer amor. En ese hacer tenía un Dios en el evangelismo, tendría un Dios en el guardar la ropa, tendría un Dios en sus largas oraciones, pero su corazón estaba lejos del único Dios verdadero. Y muchas veces podemos estar así. Por eso necesitamos que ese cincel y ese golpe aún de espada sobre nosotros mismos nos haga morir. Esa palabra que nos golpea. Por eso predicaba en Salta, en un momento de la predicación, recuerdo ahora por el Espíritu, y Dios decía esto, ¿no? Cuando Jesús le dice, la palabra es dura, ¿se quieren ir? ¿Dura según qué es la palabra? ¿Duro según qué? Duro según mi capricho. Ay, pastor, no me lastime tanto, porque según me crió mi mamá, bien rebeldón, caprichoso, que yo hago lo que quiero, no tomo la leche si no es café instantáneo, no como si no es biscuit. ¿Hay alguno acá? No como esto, no como lo otro. Entonces, claro, ¿no? Uno traslada todo eso y piensa que Dios como Padre me va a dar hamburguesa y papa frita. Y otra cosa no. Y Dios dice, bueno, esa fue tu vida pasada, ¿no moriste en la pileta? Ah, moriste para los hermanos. ¿En qué quedó ese acto espiritual? De la boca para afuera. ¿Se da cuenta que siempre digo que el Evangelio tiene que ser revelado, pero en estos días venía a mi corazón, ¿no? ¿Cómo se revela el Evangelio? A golpes, mi hermano, recíbalo y diga gloria a Dios. A golpes. Porque Dios tiene que romper nuestro cascarón. Estaba ahí sentada cuando vi como una piel dura que se iba abriendo, como si algo de adentro iba naciendo. Y Dios me decía, se está rompiendo ese callo que los había endurecido. Y eso fue por la dureza, me dijo. Y me mostró a Gabriel hablando con los músicos y me mostró predicando. Y yo dije, gloria. ¿Cuántas veces uno quiere evitar la dureza? Porque dice, no, se van a lastimar. Pero, ¿qué podólogo no aplica bisturí a los callitos del pie? Porque el callo termina doliendo y no te deja caminar, ¿no? ¿Es lindo tener un callo? No, mi hermano. Al callo hay que sacarlo, hermanos, para que se pueda caminar, para que el pie recobre el verdadero funcionamiento. Y Dios necesita pasar con su bisturí para que nuestro espíritu quede en libertad, como pasó recién, y pueda respirar
esa atmósfera de la presencia de Dios. Entonces Dios, como venimos rebeldones, solo tomando y comiendo ciertas cuestiones, Dios empieza a tratarnos, porque el hombre dice, como los discípulos, Jesús, ¿no te diste cuenta? Se van, porque sos demasiado duro. Y Dios me estaba así, duro según quién, duro según mi pensamiento. Se da cuenta como aún la dureza te lleva a la renuncia y te pone contra la pared o contra el espejo y te hace sentir avergonzado. Su presencia nos avergüenza. Ayer escuchaba una predicación, precioso, Jimmy Swaggart, y él hablaba sobre el gran trono blanco y decía, en ese juicio del gran trono blanco, todo el cielo y la tierra, los que un día le despreciaron, los que un día violaron, los que acumularon tesoros, todos los que dijeron no te necesito, pasarán delante de él y ninguno podrá decir no me merezco el infierno. Porque solo verlo, verán su justicia y solo se mandarán al infierno, ¿entiende? Entonces recibamos la dureza aquí, hermano. Recibamos aquí de parte de Dios ese trato. Porque lo único que Él está queriendo hacer con nosotros porque nos ama es dejarnos sensibles a su presencia. ¿Vio? Cuando uno queda sensible, no se maltrata, camina derechito, camina con cuidado, porque está sensible. Cuando estamos sensibles a la voz de Dios, nos hacemos oidores de su voz y nos hacemos hacedores de su voz, porque el Espíritu nos ha redarguido y temor de Dios ha caído. ¿Ve dónde nace el temor? Así que soporte, porque no hay acción si no hay temor de Dios. Las acciones de los religiosos, y confirmaba esta prédica, esa iglesia de Éfeso, ¿no? Que tenía mucha acción, pero se había olvidado de la pasión. ¿Quiere pasión en su corazón? ¿Tiene pasión? Es la pregunta, ¿sí o no? ¿Tiene pasión? ¿Quiere más pasión en su corazón? ¿Se ha dado cuenta que se necesita pasión por la obra? Que no es una obra fácil. ¿Se ha dado cuenta que el enemigo traba sus pies continuamente? ¿Se ha dado cuenta que la batalla se levanta para matarlo? ¿Se ha dado cuenta que vivir en el Evangelio de Dios no es cosa fácil? Que pasan las generaciones y parece que cada vez se entorpeciera más servir a Cristo. Que no es fácil como lo dice la apostasía. ¿Se da cuenta que estamos viviendo los últimos tiempos? Un insecto de 2 milímetros puede causar microcefalia en un bebé. ¿Se da cuenta el pánico que puede caer en segundos sobre Latinoamérica? ¿Se da cuenta cómo Dios está llamando a Latinoamérica? ¿No? ¿Se dieron cuenta los países infectados? ¿No? ¿Puede entender que detrás de nuestro mundo natural hay una red espiritual? Que las cosas no están sucediendo porque sí. La iglesia tiene que volver al trono de Dios. La iglesia tiene que volver a estar sensible en la presencia de Dios. La iglesia tiene que volver al quebranto en la presencia de Dios. Nuestros cultos tienen que ser quebranto absoluto en la presencia de Dios. No hay una forma de culto organizada por los hombres que pueda agradar el corazón de Dios. No hay forma de hombre que pueda llevar adoración al trono de Dios si no es en quebranto y en adoración. La poderosa iglesia de Filadelfia que dice, aunque no tienes fuerza, pero has guardado. ¿Cómo se piensa que se guarda? ¿Cómo se piensa que se guarda? Encorvado, adorando. Oh, mi Dios, atesoro en mi corazón las promesas. No me volveré atrás. Y uno solo queda encorvado, abrazando la presencia de Dios. Entonces ahí es cuando se produce una acción que traspasa la conciencia y las fuerzas. Una acción que traspasa la voluntad del hombre. Gabriel hablaba el otro día de siervos y voluntarios. Una palabra poderosa que habló sobre nuestras vidas hace unos años atrás. Siervos o voluntarios. Y decía la palabra voluntario. El voluntario mide sus fuerzas. Hace una lista de lo que hace. Me recuerda sus acciones. Hace, pero luego se cansa y abandona. El siervo renuncia a todo. Y nos dio como unas 2 comparaciones muy lindas. No me las olvido. Pude entender como muchas veces sin darnos cuenta solo estamos siendo voluntarios
en las filas del Evangelio y no siervos. Y Dios no nos quiere voluntarios, Dios no quiere nuestra acción, Dios quiere nuestro servicio. Y el servicio es adoración. María dice la palabra de Dios. Bueno, estaban ahí reunidos, conocen la historia. Lázaro, el que había resucitado, María y Marta. Marta servía, Lázaro estaba sentado, estaría conversando, pero mientras que esa escena transcurría, alguien que no era ni más ni menos que Marta ni María, porque no la ponía en mayor categoría ni menor categoría. Ser siervo y tener entendimiento no es ser más que otro. La iglesia se compara y piensa que un pastor puede ser más que otro o alguien puede ser más que otro. Y eso es un arma del enemigo para hacerle creer al que todavía no se ha podido levantar, que nunca se levantará, porque el otro es mejor. No, mi hermano, no era más María. Pero la diferencia única es que María tenía un oído sensible. Las palabras duras de Jesús, que seguramente las habría escuchado, en ella habían provocado no más rebeldía, no más enojo, sino más sensibilidad. ¿Qué es ser sensible a la voz del Espíritu Santo? Es cuando Él habla, ser obediente, pero no por la voluntad, sino a causa del temor. Como decíamos no hace mucho, ¿no? Si verdaderamente supiéramos quién habla con nosotros, si verdaderamente esta generación entendería el peso de esta palabra, no andaríamos como andamos. No fueron más que nosotros, pero tuvieron algo tremendo. Aquellos patriarcas, hombres de fe, guerreros, sacerdotes, reyes, tuvieron temor. Si Dios les decía por los profetas, salgan, ellos salían. David, cuando vuelve de una guerra, no recuerdo la ciudad, pero su ciudad estaba quemada a fuego, dice que con gran lloro y amargura clamó a Dios. Se habían llevado a las mujeres. En medio del dolor, podría haber dicho, me voy y reconquisto todo lo mío. Pero él dijo, ¿salgo o no salgo? Ese era el secreto. El mismo que tenía Josué. Si le decía meditarás, era porque Josué le iría a preguntar cada paso. El grave error y la gran condenación que estamos teniendo hoy como generación. Y como decía el otro día, ¿no? Tal vez por estar en estas grandes capitales, es no tener un oído sensible y preguntarle a Dios, ¿qué quieres que yo haga? Como les decía el miércoles, tal vez en el interior las lágrimas corren más no porque son llorones, sino porque realmente, si dice que es más difícil pasar un rico, es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico entra al reino, imagínense en esta gente no tienen nada, entonces son sensibles a la voz de Dios. Porque ya no tienen nada, porque lo único que les ha quedado es Dios. Pero a veces estamos tan duros, por eso Dios tiene que trabajar tan duro con nosotros. Porque creo que en vez de que ellos no están recibiendo ningún trato, creo que el trato lo estamos recibiendo nosotros con todas las comodidades que tenemos. Y mayor condenación tendremos, porque Dios nos dio todo. Y aún con toda la comodidad, lo hemos hecho muchas veces. ¿Entiende? Gran condenación caerá sobre nosotros. Son palabras duras las que vienen de aquí por delante. No son palabras agradables tal vez para el oído humano, pero son palabras duras que traerán salvación a la iglesia. ¿No ha visto a los jóvenes perderse? ¿No está viendo, hablemos de la iglesia, a los matrimonios perderse? ¿No ha visto a generaciones que de niños iban a la escuela dominical perderse? ¿No estamos viendo a hijos de pastores perderse? Yo los veo. Estamos viendo a muchos siervos, llamados, ministros perderse. ¿Por qué? Porque el gobierno lo ha perdido, el Espíritu Santo. No porque Él haya perdido una batalla, sino porque nosotros le quitamos el lugar. Cada vez que Dios habla y nos revelamos a su voz, le quitamos el lugar. Entonces el Espíritu hace un paso atrás. Pero después nosotros queremos que Dios bendiga, que cuando nos dejan el trabajo en la puerta Dios haga algo.
que cuando viene un problema, Dios ejecute su mano. María, a diferencia de Marta y Lázaro, no era más espiritual, no, era más sensible a la voz de Dios. Porque diría, ¿qué es ser más espiritual o menos espiritual? Sí, seguramente sus frutos hablan de ella, porque sus frutos estaban en sus acciones. María dice, tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y dice, ungió los pies de Jesús. ¿Se da cuenta la respuesta de oír la voz de Dios, aunque la palabra sea dura? Yo sé que en esta iglesia las prédicas son duras y cada vez más duras, y gloria. Me encanta cuando la predicación me pone bien contra la pared y me empieza a pegar. Y me quiero escapar, mi conciencia pide auxilio. Y mi espíritu le dice, te aguantás ahí porque todas esas te las mandaste. Soportá, pero salgo con paz. Porque esa palabra no me trae condenación, me trae libramiento. Porque esa palabra me recuerda el amor y la misericordia. Porque esa palabra me deja limpia y me vuelve a poner delante del trono de Dios. Porque siempre una palabra dura es por misericordia y me deja directo a sus pies. Entonces ese libramiento que me trae sensibilidad, que me deja directo en una acción que nunca hubiera hecho. La primera vez que recibimos los misioneros de Clamor de Medianoche, 2002, recién iniciada la iglesia, no teníamos un peso para nada. Y mi mamá había pasado mi cumpleaños, me había regalado de hoy 30 pesos, ¿qué serían? 300 pesos, 500, no sé el valor de hoy. Pero 30 pesos era mucho para mí. Y me dijo, cómprate un par de anteojos de sol porque no tenía y los necesitaba. Y me los guardé. Me los guardé en la cartera. Y luego de escuchar a ese pastor y todo el evangelismo y los viajes por fe y la necesidad de dinero, el espíritu cual empezó, saca esa plata que tenés en la cartera y ofrendáselas, saca esa plata que tenés en la cartera y ofrendáselas. Pero me resistía, porque creyendo que somos buenos, no podemos ser siquiera buenos si no fuera, no tenemos voluntad para ser buenos. No tenemos voluntad. Pero transcurrió la reunión, fue tan fuerte el Espíritu Santo. Y vino un temor tan grande de Dios, decir, ¿qué me voy a comprar yo un par de anteojos de sol para mi comodidad? Mientras que estos siervos se incomodan por llevar el Evangelio de Dios. Me vino un temor, un peso, una carga. Por eso le digo, hermano, es por el Espíritu Santo. Pero ¿qué si nos hacemos insensibles? Por eso es tremendo como viene ministrando el Espíritu. Si oyeres, el que tiene oído, porque el oído espiritual es lo que nos da vida. ¿Cómo creemos? Dice, ¿cómo creerán si nadie les predica? Ven que es por el oído. Los incrédulos necesitan ver. Pero los del Espíritu necesitan escuchar. El oído, escuchando la palabra, nos viene dirección. El oído espiritual es lo que mueve el redarguir y trae acción, no de voluntad, sino de servicio, por amor y para siempre. Servicio de esclavo, que lo rinde todo, porque no tiene nada que perder. Yo creo que María entra en la categoría de siervos por amor y para siempre. Porque hoy traté de buscar un poco sobre el nardo. Y es una planta muy cara. Y hay que machacar no sé cuánto y cuánto para al menos unos centímetros. Y dice que es un perfume que aún quitándolo todo, 2 horas, después que la persona se fue, 2 horas permanece el perfume en la casa. Hasta que dice que llega a ser empalagoso el perfume. Y que en la antigüedad se ungían a los muertos antes de la sepultura. Y aún se le brindaba y lo llevaban los ricos. Era de rico tener nardo. ¿María sería rica? No, pero ella se había enriquecido en Dios. Porque nuestra riqueza, hermanos, no es la de esta tierra que se corrompe.
Es la riqueza, hermanos, que aunque nosotros no estemos, nos hemos hecho ricos en su presencia y en su espíritu y por su espíritu. Y nos hemos hecho poseedores de riquezas en el reino. Ayer el predicador decía algo que ya no se escucha. Dios está construyendo para nosotros casas, palacios, lugares eternos donde viviremos para siempre. Amén. Cuando yo era chica en mi escuela dominical, la maestra, y yo me las imaginaba, y ella decía, mar de cristal, calles de oro, y decía, casa con perlas preciosas. Y yo recuerdo que un día anoche llegué a decirle a mi mamá, yo me quiero morir, me quiero ir al cielo, porque yo era chica, inocente. Miren lo que es un niño, no atesorando nada acá. Yo solo quería estar con él allá. Yo decía, si va a ser mejor estar allá que acá. Varias oportunidades comparto en mi trabajo y no falta quien diga, ay no, Gaby, no digas que Dios ya viene, porque yo todavía quiero disfrutar mi vida. Yo quiero disfrutar que mi casa recién la terminé de construir. ¿Se da cuenta cómo está la iglesia? Porque hablo de cristianos. No como crítica, sino como comparación. Que nos surge levantarnos en predicar un evangelio de poder para que los oídos espirituales de la iglesia moderna se destapen. Si usted se calla, las piedras van a clamar y van a gritar. Realmente tenemos que salir a predicar un evangelio totalmente diferente, que es el evangelio de Dios, que se revela. Y algo que se revela es algo que estaba oculto debajo de ese callo y sale a luz. Por eso no tenga miedo en ser duro, pero duro por el Espíritu, por favor, por el Espíritu. Porque cuando el Espíritu es duro, sana. Cuando usted es duro en su carne, va a lastimar a medio mundo. Pero cuando usted suelta una palabra dura, pero de Dios, la persona se va a quedar con ese redarguir. Y va a decir, no soporté, te fuiste y me quedó adentro. Y se va a empezar a golpear y a decir, ¿por qué me dijo esto? Ay, me dejó, me sacó la paz. Porque la persona sabe, porque el Espíritu es el único que escudriña los corazones. Por eso si usted va a ser duro, séalo por el Espíritu. Pero nunca cierre su boca cuando el Espíritu le manda a hablar. Porque cuando el Espíritu mueve a algo, el Espíritu no mueve la voluntad, la somete y le pasa por arriba. Por eso pude sacar en ese instante esos 30 pesos tan valiosos para mí. Miserables 30 pesos. Porque hasta mi mamá fue miserable. Pobrecita, siempre me regala algo. Porque somos miserables. Pero el Espíritu Santo le pasa por arriba la voluntad. Eso es el siervo por amor y para siempre. La tiene tan doblegada. El Espíritu le pasó por arriba, pero lo vive con gozo. Cada vez que el Espíritu le galopa arriba, no dice, ay, ¿cómo me tenés cansado? Siempre lo mismo. Eso es la oración del voluntario. Mira, Dios, que te sirvo, que ofrendo, que diezmo, y al final vino Macri ahora, y 500, ¿cómo es? Aumentó la luz el 500%. Ni con vacaciones se me arregla a mí este estrés. Y la luz, y no sé qué, y los docentes, las paritarias. Espero tener un buen sueldo este año. No se va a arreglar. Eso es el voluntario. Para el siervo, por amor y para siempre. Dice, hasta aquí nos ayudó el Señor. Con Macri, con Scioli, con Massa, con quien como se llame. Él me seguirá ayudando. De Él es la obra. Para Él es el ministerio. Si Él quiere que vaya, me va a dar la provisión. Otra cosa es cuando nos hacemos oposición, ¿no? Pero cuando el camino está abierto, cuando los intercesores están en su lugar, cuando todo está en su lugar, Dios da. Dios da. Es de Él. Entonces mi voluntad es sometida. Esta era la característica que tenía María, que no tenía Marta, y tal vez no la tendría Lázaro. Todos tenemos un frasco de nardo. Todos tenemos algo preciado que es nuestra propia vida. Todos tenemos dentro nuestro lo más valioso, que aún es nuestra propia miseria, porque la guardamos nuestra vida como si nosotros podríamos conservar de ella algo.
La atesoramos, como cada año vamos a hacernos estudios y esperamos que esté todo bien, porque entonces diríamos, estoy sana y tengo salud. Entonces eso me dice, atesoro mi vida continuamente porque la quiero conservar. Pero el nardo que hoy tenemos por dentro es una vida que derramar. Una vida que para nosotros no tiene que valer nada si Cristo no sería por nosotros. En ese nardo está el no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Por eso me puedo derramar, porque yo no valgo nada. Hay 300 denarios, mujer. Con esto podríamos haber alimentado a los pobres, a los niños. Con esto se podría, no sé, este chico podría haber sido un gran arquitecto. ¡Qué desperdicio! No hace mucho, al finalizar el año, una profesora de la escuela me habló por uno de mis hijos y me dijo, fíjate bien qué carrera va a seguir, porque es muy inteligente y sería un desperdicio que no estudie ninguna carrera universitaria porque ya nos conocen a los Rinkiewicz en la escuela. Y yo me sonreí. Sí, la carrera del reino. Sería un desperdicio que esta chica, mírala, tantos años que estudió y ahora dice que se va a dedicar a ser misionera. ¡Qué desperdicio! 10 años de facultad para que ahora diga, quiero servir a Dios y me voy con los pobrecitos hermanos allá del litoral. ¡Qué desperdicio! No, que derramarse en la presencia de Dios. Esta generación ve como un desperdicio el ser siervo. Porque a veces ponemos en el nardo puro plata o cosas muy difíciles. Lo más difícil de entregar no es el dinero. Lo más difícil de entregar a veces no es el tiempo. Es nuestra vida, porque si entregaríamos nuestra vida, sale todo con nosotros. Dinero, plata, tiempo, todo. El ser humano quiere hacer al revés. Quiere entregar por acá una ofrenda, quiere entregar por allá un poco de tiempo, quiere entregar por allá un poco de servicio. Pero si entregaríamos nuestra vida, entregaríamos todo. Por eso nos cuesta seguir a Cristo. Porque no le hemos conocido. Porque cuando le conocemos, nos rendimos. Cuando le conocemos, caemos postrados. Cuando le conocí, no me puedo negar. Ese día, esa poca plata, era todo tal vez. Era, si no tuviera esa semana para comer, ahí tenía un par de anteojos futuros, pero ahí estaba el dinero. Era tal vez una mínima seguridad. Pero qué tortura, qué dureza, qué pasión que Dios produce. No quiero ser extensa porque sé que el culto se está extendido, pero si entenderíamos que antes que entregar nuestro tiempo, antes que entregar nuestra familia, antes que renunciar a nuestras fuerzas, es renunciar a nuestra vida, mi vida. Él dice, mi vida pongo por mis hermanos. Mi vida. Jesús no entregó una parte. Él puso su vida por todos. Pesa esa palabra, hermano. Él puso su vida por nosotros. Múdese un instante de lo que ha escuchado. Yo sé que esta palabra la hemos escuchado, pero solo como letra. Pero ahora escúchela en el Espíritu. Mi vida puso por nosotros, por mí, su vida puso por mí. Su vida puso por mí. Ese es el misterio, que si muero, muero. Ese es el misterio que puede sostener de pie a aquellos que saben que tienen una enfermedad de muerte, pero mientras tanto siguen sirviéndolo como si la nada. ¿Cuántos ministros? Ese es el secreto de vida del que no tiene nada, pero se mueve como si lo tuviera todo. Mi vida rindo. Ese es el secreto del que ofrece no sacrificio, sino perfume agradable al Señor. ¿Entiende? Pero el Espíritu necesita pasar por arriba la voluntad y pisarla. María no estaba en mayor categoría, pero sí tenía un oído que había escuchado. Y cuando uno escucha la palabra, dice que la fe viene por el oír. Y el oír de la palabra de Dios, por la palabra de Dios.
Ese oír le llevó a tomar, dice, y a ungir los pies de Jesús y enjuagarlos con su cabello. Dice, hasta que la casa se llenó de perfume. Podría haber tomado cualquier otro capítulo, versículos que hablaran de acciones poderosas en Dios. Pero el Espíritu me marcaba muy fuerte. ¿Por qué? Porque es una escena que siempre, desde el primer día que la escuché, tocó mi corazón. Creo que no hay escena más poderosa que es pensar en María, volcando lo que tenía en los pies de Dios. Se nos ha hecho una escena de película, pero los tratos de Dios, creo que Lucía puede hablar de eso, ¿no? Cuando Dios parte, entonces nuestra voluntad deja de ser voluntad y empieza a llamarse esclavo por amor y para siempre. Y el esclavo por amor y para siempre no saca cuentas. Dios nos decía eso de aquella palabra aquel año. El siervo no saca cuentas. El siervo lo da todo porque no sabe que no tiene nada. Podemos entender, y ya termino, esta generación, ¿por qué le cuesta tanto servir a Dios? Porque no le ha conocido. Y no le ha conocido porque no ha muerto. Tal vez se bautizó como un acto de ley. ¿Sabe cuántos bautizados de ley tenemos? Yo fui una. Creo que hay veces me volvería a bautizar. A los 11 años me dijeron, tenés 11 años, te tenés que bautizar. Pero hoy entiendo. Porque más que esas aguas que fueron un acto visible ante la multitud, es mi bautismo de angustia cada día. Cuando la vida en Cristo me lleva a morir a mis deseos, caprichos y rebeliones. Cuando no tengo lo que yo quiero para vivir, pero tengo lo que Cristo tiene para mí para andar. ¿Entiende? Cuando me toca hacer lo que yo no quiero, pero hago lo que Él quiere en mi vida. Ahí siento que estoy muriendo en las aguas del bautismo una vez más. Cuando mi pie se mueve donde yo no quisiera estar, pero es el lugar donde Él quiere. ¿Cómo se produce eso? Trato de Dios. Entonces es el único momento donde nuestra acción deja de ser religión y va a lo profundo de ese cuarto, a lo profundo del corazón y dice, oh Dios, yo no tengo nada con qué venir a ti. Ella sabría muy bien que Jesús iría, y ya sabemos, y pasaría por la tumba. Y ella sabría de esa ley, iría ungido y perfumado a la tumba. No tenía otra cosa. Dios se agradaría de algo material de nosotros si hemos dicho que el reino es incorruptible. No puedo agradar a Dios con nada humano. No puedo agradar a Dios con un objeto. Ni siquiera puedo agradar a Dios con un gran diezmo. No puedo agradar a Dios con mucha ofrenda. No puedo agradar a Dios viniendo todas las reuniones. No agrado a Dios viniendo al culto. No agrado a Dios bañando, no sé, a los enfermos. No agrado a Dios limpiando la iglesia. Mire lo que le digo. No agrado a Dios edificando. No agrado a Dios arreglando esto, sino lo hago con pasión de muerte en mi corazón, sino lo hago con un derramamiento, con el entendimiento que tan grande amor Él tuvo por mí. Apenas yo te puedo dar este frasquito que dicen que vale el salario de todo un año, pero ¿qué me importa si ahora te tengo adelante? Qué desperdicio dejarte pasar. El desperdicio no era el perfume. El desperdicio era tenerlo delante y no adorarlo. Se da cuenta que se acabarían las órdenes desde acá arriba. Levante su mano, baje su mano. Diga gloria a Dios. Adórele. El desperdicio, hermanos, es no darnos cuenta que el velo se rasgó. Hoy leí Hebreos, una gran parte, Y Pablo les decía,
Ese lugar que solo una vez al año un sumo sacerdote podía entrar. Si tal vez podríamos volar a esa época y ver cómo había que matar la sangre, cómo tenían que rociar sangre, matar animales. Y había que rociarla aún sobre el pueblo. Yo decía, oh Dios, qué tremendo. Y rociar ese altar, se necesitaba la sangre. No nos entra en la cabeza, pero sí por el Espíritu. Es cuando su presencia nos toca. Y como me dijo un día Alejandra, esta hermanita, yo no sé qué me pasó, pero dejé de fumar. Porque fui un día, permiso, cuento tu testimonio, a la iglesia y fumaba. Y sentí algo. Y sentí esa presencia. Y al otro día fui al kiosco a comprar un cigarrillo. Y eso me volvió a inundar. Y dije, no quiero. Algo así, ¿no? Porque ella prefirió esa presencia, ¿ven? Que no es por voluntad, no es por ir a Alcohólicos Anónimos, no es para hacer un curso de terapia. Gloria a Dios por los terapistas, pero gloria a Dios por ese trono que se derrama sobre mi vida. No evita. ¿Quién le oró para que deje de fumar? ¿Quién le reprendió el espíritu de vicio? La presencia de Dios cuando se viene con hambre. Ella no ignoró y no dejó pasar el momento. Esta generación lo tiene. Pablo les decía, el velo se rasgó porque él como sumo sacerdote una vez y para siempre rociaría de sangre el planeta Tierra. Y como cantaba Iván en el viaje de Salta, una gota de tu sangre, una sola, bastaría para limpiar mi corazón. Esa gota es la que aplasta cuando cae nuestra voluntad. Y dice, yo estaría muerto si no fuera por él. Y sale de adentro un siervo que dice, yo te seguiré. No es de un día para otro. Es golpe tras golpe. Con golpe tras golpe. Póngase de pie. Hay alguno aquí que se acusa y se condena porque sabe que no le entrega, pero hoy descargue su conciencia, porque no es por voluntad humana que usted se puede derramar, pero sí oyendo hoy su voz. No endurezca su corazón. Esa es la gran diferencia. Si yo pudiera tener a toda la generación de este planeta por un instante, ese es mi anhelo. Si por un instante podría tener a toda la generación de este planeta y se soltara el Espíritu Santo con fuego y saldrían esas palabras de fuego para que esta generación escuche que ya no queda tiempo para seguir desperdiciando las palabras. Si pudiera tener un instante el planeta Tierra, te aseguro que tengo unas ganas de pararme y de gritar, Cristo viene pronto. Mientras que grupos de células de autoayuda en las iglesias, grupos de humanística, de filosofía y de psicología tomaron los púlpitos, mientras que grupos de religiosos siguen enseñando doctrinas de hombres, cargas que no llevan ni ellos ni la puede llevar nadie. Pudieran escuchar por un instante, un segundo le pediría a Dios. Hay veces predico desde aquí pensando, Señor, si esto lo llegaría a escuchar el planeta entero. A veces me voy a dormir y como que volaría por ahí, como en una visión, y veo el planeta desde arriba. Y veo una trompeta. Y se me paran todos los pelos. Y me quedo ahí un rato. Y yo digo, Dios, tú le darías esta visión a nuestra iglesia, a cada uno de los de nuestra iglesia. Si al menos en esta iglesia todos fueran bautizados con un instante de esa presencia, esa visión que se abre y que se ve el planeta y los perdidos. Antenoche orábamos con Gabriel. En un instante yo pude ver perdidos. No sé si fue aquí, cuándo, pero sí vi los perdidos. Vi los perdidos. Y los perdidos tienen nombre y apellido. Los perdidos les duele
igual que usted, la enfermedad, la vida y la economía. Pero los perdidos necesitan escuchar el mismo Jesús que escuchó un día usted. Pero para que ellos escuchen, tendremos que accionar. Y la acción hoy no viene con un reto, viene con una pasión. Hoy la acción viene por pasión. Hoy la acción viene por el Espíritu. Yo me acuerdo, no sé si eran tanto de ley, se movía el Espíritu, esos cultos de ayuno y oración en esas iglesias chiquitas, que bajaba el poder de Dios, que solo se clamaba a Dios, no se iba ni al médico. No hablo de fanatismo, hablo de fe. Donde el pastor decía, todos vamos a levantarnos, y la iglesia entera se convocaba, pero por pasión, no por ley. Qué lindo. No quiere volver a esos tiempos de Dios, pero no al pasado. Yo al pasado no quiero volver. No quiero volver para atrás, yo quiero ir para adelante. No quiere una iglesia que todos vengamos como sucedió hoy por esos instantes, no. Parece que todos nos queríamos. Yo creo que estuvimos en un instante que todos nos abrazábamos, y eso lo hizo Dios. Yo tuve una visión y vi a todos brazo con brazo. Los vi y entendí. Y ese callo que se iba rompiendo, y dije, ay Dios, cuídalo esto, le dije, que permanezca, que no sea de un día, cuídalo. Y hoy no fue emoción, hoy fue el golpe, Tanto nos golpeó la palabra y este pastor, tanto que algo empezó a suceder. Usted lo va a soltar así nomás, algo que costó precio de sangre. Yo me gocé el lunes, aquí fuimos 15, gloria, 15 clamando. ¿Cómo me gocé cuando bajé distraída? Dije, voy a prender la luz, y las luces estaban prendidas. Y ya había gente para orar. Yo había llegado tarde. Qué lindo. Dije, oh Dios, gracias. Si tu iglesia se empezó a levantar, vamos a ponerle fe, No voy a decir, bueno, un día, vamos a ver si... No, vamos a ponerle fe. Yo creo que esto va a seguir en el nombre de Jesús. Yo creo que la próxima vez más de uno va a ir a una agencia y va a decir, dame el auto más grande que tengas, porque mi pastor necesita autos grandes. Cierra tus ojos. Yo creo que aunque no tengas dinero, pero tienes tu vida para derramarte, porque Dios no se vale de los que tienen dinero. Él lo tiene. Dios un día le dijo a mi esposo, me tienes harto con tus monedas, hazte un costado, por favor. Me estorbas con tus monedas. Dios no necesita tus fuerzas, tu voluntad. Dios necesita tu muerte. Tu muerte, por eso estás aquí. Molido fue por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y esas llagas curó nuestro entendimiento. Porque como ovejas todas estábamos descarriados, todos. Pero Él tomó nuestro lugar. María lo sabía. Por eso ella derramó lo que tenía. Necesitó algo visible. Tal vez para que otros se mofaran, pero seguramente para que el mundo espiritual se inclinara y hablaran de las profecías. Era el Mesías, era el Cristo. Y como Cristo es el ungido de Dios, este Cristo iría ungido a la tumba, ¿se da cuenta? ¿Con qué puedes ungir sus pies hoy? No tienes acción humana y Dios no la quiere. Pero si tienes un corazón, si tienes te quiero servir. Yo no sé cómo, Señor, pero estoy de pie delante de ti. No sé cómo llegué a esta edad todavía. Casi que me resbalo y me caigo. Casi que me muero. Casi que lo pierdo todo. Casi que me olvido todas tus palabras. Me emborraché, me fui lejos, perdí todo, pero aquí estoy. Si me permites derramarme. Un día le dije, Señor, no sé cómo, pero yo te prometo, ahí voy a estar. Ahí voy a estar. Con mi vida pelearé, ahí voy a estar. No me propongo grandes cosas, solo me propongo volver a levantarme en su nombre y seguir.
porque yo le quiero ver a Él cara a cara. Pero aquí quiero honrarlo y derramarme. ¿Con qué puedes derramarte? Hoy muchos pelearon por estar aquí. Hay una mujer ahí en el fondo que peleas por tu vida todos los días. Peleas por derramarte. El haber peleado por estar en su presencia vale. Derrámate. Si necesitas levantar tu mano, orar, clamarle, tenga un instante con Dios, tenga un instante con Dios. Son días que no los dejaremos pasar. Perdón si es tarde. No dejaremos pasar estos días tan poderosos, donde la presencia de Dios se está moviendo. Hay un mover sobre la faz de las aguas tan lindo. Una presencia. Tome la mano de su hermano, sienta la mano de su hermano. Agárrese, hermanos, todos agárrense de la mano, todos los que están en diferentes hileras, tómense de las manos, porque son días. Ese derramamiento no lo haremos solos, lo haremos unánimemente, juntos, en armonía, juntos. Oh Dios, mira tu pueblo, Señor, mira tu iglesia, mira las dificultades, Señor, mira que algunos vinieron con sus dificultades, pruebas, prisiones, dolores, con acusaciones, diciéndole el infierno que lo pierden todo. Pero Señor, tú no miras las acciones de la voluntad, tú miras la pasión de nuestro corazón. Señor, mira y examina los corazones, Señor. Toma lo que cada uno esté derramando, Señor, porque necesitamos como generación derramarnos delante de tus pies. Necesitamos derramarnos los pastores, los ministros, los músicos, derramarnos, Señor, más que dar una acción, un tiempo, un esfuerzo. Queremos derramar nuestra vida, nuestro corazón, llegar al nivel, Señor, de un servicio verdaderamente por amor y para siempre. Oh Dios, mira los corazones, toma los corazones. Escucha la oración de cada uno en este lugar, Señor, que cada uno pueda sentir la mano de su hermano. Y esa alegría, ese gozo que todos sentimos al cantar, Señor. Esa unidad que sentimos mientras que era ministrada la alabanza y la canción, Señor. Que no se pierda, Señor, que pasen los días, pero que este año, Señor, este año suceda algo en nuestras familias, Dios. Este año sí suceda algo en esta iglesia, oh Dios. Juzga si es el tiempo, este año sí suceda algo con la danza. Si suceda algo poderoso con los músicos. Si suceda algo con los adolescentes, si suceda algo con los matrimonios, las mujeres y los niños. Si de una vez por todas suceda algo, Señor, algo que mueva las montañas, algo que mueva los horizontes, algo que mueva la economía, Dios, de tu iglesia, algo que mueva las fronteras, Dios, algo que mueva tu corazón, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.